Me da mucho gusto recibir en el estudio al licenciado Encarnación Alfaro, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Gracias, licenciado. Buen día, Oscar Mario. Al maestro Fernando Zárate Salgado, diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, representante al Partido Verde. Gracias también. Muy buen día, Oscar Mario. Y al licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu, consejero del Consejo, valga la redundancia, Consejo Consultivo para la Reforma Política de la Ciudad de México. Gracias. Buen día, Oscar Mario, a ti, a tu público, a mis compañeros. Gracias. Bueno, fuera del micrófono y antes de esta charla, que hoy será breve, espero en unas semanas más, si hacen el favor de regresar al estudio, pues demos más minutos. Pero, bueno, la trascendencia de tener una constitución para un nuevo estado, que es la capital del país, pocos entienden. Yo quisiera iniciar porque me estaba contestando fuera del micrófono el licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu. Sí, Oscar Mario, mira, en primer lugar... Trato de poner temas muy sencillos, muy así. En primer lugar, esto no es un estado, es una entidad federativa, es una ciudad, capital federal, entidad federativa. Ciudad, otra vez si lo repite. El nombre correcto sería México, entidad federativa, no Ciudad capital de México, federal. No Ciudad de México. Ciudad de México, entidad federativa, capital federal. Y está muy largo, ¿no? Por eso no tenemos que decirlo así. Yo estoy ya diciendo los componentes para quien esté interesado de su naturaleza jurídica. Con que digamos Ciudad de México es más que suficiente. Pero fíjese qué interesante, no es el estado número, no se ve el no estado es estado y bueno, no es la primera por ahí, vez que en el mundo hay una ciudad que es entidad federativa. Buenos Aires es una capital federal, Berlín es una ciudad-estado, es decir, es una categoría que es perfectamente posible en cualquier marco constitucional. Pero, ¿de dónde viene todo esto, Oscar Mario? De algo muy sencillo. La autonomía de la Ciudad de México no es un problema ideológico, ni es un problema de plataforma partidaria, ni es una ocurrencia. La autonomía de la Ciudad de México es una necesidad de gobernabilidad, que quedó perfectamente establecida después de los sismos de 1985, donde el modelo de haber convertido a esta comunidad en una dependencia burocrática, digamos, en una dependencia, una Secretaría de Estado, como la reforma agraria, ¿verdad? Porque eso era, no permitió atender un fenómeno de esa magnitud, y desde entonces se desarrolla de manera vertiginosa un proceso de autonomización que termina en el 96 con una autonomía parcial, es decir, se le dota de ciertas características a la ciudad para poder ejercer sus decisiones, para tomarlas y ejercerlas con ese proceso, va a haber autonomía. Eso no es suficiente y entonces se generan muchos vicios, entre otros, por ejemplo, esta figura de las mal llamadas delegaciones o jefaturas delegacionales, que quedan como en un limbo jurídico sin contrapesos, una especie de virreyes que no tienen... por un lado no pueden hacer cosas y por otro lado hacen de más sin tener ningún control. Entonces, pónganos un ejemplo, porque es a través de ejemplos que se puede entender un tema tan complejo. Bueno, un delegado, un jefe de delegación en el modelo previo a esto, por ejemplo... En el actual, ¿no? Pues sí, ya va cambiando actual, todavía, sí, está en proceso de cambio, no podía atender, por ejemplo, las vialidades principales. Si hay un bache en tal zona no se puede meter porque eso le corresponde al gobierno central. Pero teóricamente era el encargado de manejar el uso del suelo. No, pero hubo una reforma y desde el gobierno central de la ciudad determinaba un uso del suelo que violentaban totalmente los planes de ahí y él recibía toda la protesta de la gente. Se echaban la bolita uno al otro. Ahora, vamos ahí, nada más. Ahora, okay. Ahora vas a tener un alcalde que va a tener un consejo ciudadano pluripartidista. Sí, ya no va a ser delegado, va a ser alcalde. Alcalde que le va a controlar los procesos de ejercicio presupuestal, que va a tener una voz más cercana a la ciudadanía con él, y va a tener un proceso de gobierno mucho más acotado, de pesos y de contrapesos. Eso te da una idea distinta. Ahora, la autonomía, para poderla considerar en su plena expresión, requiere ser constitucional. Esa es la constitución de los... Vamos a poner constituyentes, avenida constituyentes, creo que depende del gobierno del Distrito Federal, parte sí, parte no, principal. Y la tercera sección de Chapultepec es un positivo asco y eso depende de la delegación. Entonces... Bueno, entonces habrá que tener un gobierno
que se derive de una constitución que marque. Pero ¿a quién le hablamos? ¿A quién? Es Miguel Hidalgo. Bueno, eso va a ser. Las dos son Miguel Hidalgo. Eso va a ser el trabajo que la Asamblea va a hacer cuando haga la ley reglamentaria. Por eso, pero queremos algo práctico, una solución. A ver, que nos digan, Oscar, oye, Mario, marcas este teléfono y tienen que lo que pasa es que así. estamos en el proceso, en el proceso de gestación y tú ya quieres saber qué carrera va a estudiar el niño. Pues sí, exacto. Y entonces vamos entendiendo que esto tiene tiempo. Sí. Y ahorita lo que estamos haciendo es un proceso que va a dar a luz a una constitución y ahí empezamos a ponerle nombre al niño y a todo lo demás. Queremos que el embarazo venga bien, ¿eh? Pues y hay que hacer también, muchos, ¿cómo se llaman? Ultrasonidos, hay que hacer muchos ultrasonidos. Y eso va a depender mucho de lo que la ciudadanía haga, porque si no, lo dejamos a la partidocracia, puede haber cierto. Bueno, vamos a hablar de los ultrasonidos después de una pausa. Bueno, a ver, ¿cuánta gente cree que le va a hacer caso a esta burrada del INE? Bueno, lo que pasa es que el INE parte de una concepción equivocada de lo que es este proceso. Ándeles. La ciudadanía no está participando en el diseño de la Constitución. Es una Constitución, para empezar, cuya iniciativa va a presentar de manera exclusiva el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno nombró 28 asesores, que les han llamado los notables, y que equivocadamente, erróneamente se piensa que ellos van a hacer la Constitución. Entonces, entre la acción del jefe de gobierno de nombrar asesores y la invitación del INE a que la gente escriba la Constitución, lo único que hacen es confundir. 28, lo que usted dice, y aparte hay 100 que constituyen esta asamblea, ¿no? Serán 100 diputados más constituyentes. 28, no, los 28 por eso no cuentan en esto. Bueno, pero hay una confusión porque son 28 y aparte hay 100 más todo lo demás, ¿no? Pero los 28 son del jefe de gobierno. Los 28 son sus asesores. No tienen nada que ver en este proceso constituyente de la Ciudad de México. Ahora, lo que hay que hacer con la ciudadanía, y en esto te felicito por estos espacios, es informarle. Es decirle de qué se trata la reforma política, en qué consiste que la Ciudad de México sea ahora entidad federal. ¿Para qué va a servir una constitución? La gente quiere saber si eso le va a mejorar su gobierno, los servicios públicos, la seguridad, la movilidad, el medio ambiente. ¿Cómo? O sea, ¿sabe la percepción? Y lo decía también Fernando Zárate. Decía, bueno, es que la gente lo único que dice es que esto va a ser más lana y más poder para la clase política. Y los ciudadanos, no sé igual. Bueno, tenemos que nosotros con mucha inteligencia, con mucha creatividad, que decirle a la ciudadanía en qué consiste y cómo participa. Porque vamos a un esquema de gobernanza en donde la participación ciudadana es fundamental. Un punto muy concretito. Vamos a establecer gobiernos locales en las alcaldías que tienen que superar todas las fallas y vicios que ha tenido el sistema municipal. Entonces tenemos la posibilidad de innovar, de crear, de que esos consejos no repitan los vicios de los cabildos o las fallas que se identifican en los municipios, sino que se superen, que las organizaciones vecinales sean realmente parte del gobierno de la alcaldía y que las alcaldías tengan autonomía y capacidad de gestión administrativa, que se genere un gobierno más responsable, más honesto, más transparente, en donde la democracia participativa no sea rollo o discurso de la pseudoizquierda, sino que sea de veras, que sean los ciudadanos los que decidan sobre funcionarios, presupuestos, rendición de cuentas, obra pública. Eso es lo que podemos innovar en la Ciudad de México, cambiar ese esquema unipersonal, opaco, corrupto de gobierno, por un gobierno más ciudadano, con mayor participación de la gente, de los vecinos. Porque bueno, la buena y la federal, que es del 17 y que el año que entra cumple 100 años, ¿no? Cumple 100 años, 136 artículos, ¿no? Exactos, 120 y tantos que han sido cambiados, y decía el licenciado José Alberto Aguilar Iñárritu, solo el 3% del texto se ha respetado, ¿no? Es el original. Es el original. No es que se haya irrespetado lo otro, es que se lo quiera, pero no quiero tomar la palabra. Vamos ahora, fue don Encarnación Alfaro y ahora vamos con Fernando Zárate Salgado. Él es diputado a la Asamblea por el Partido Verde. Yo quisiera decir dos temas, Oscar Mario y Aguilar Iñárritu y después Encarnación. Hay dos temas que ya están en campaña, por cierto, el constituyente lleva 1 semana y media en campaña y yo escucho propuestas específicas.
llega Santiago Krill, después de ser secretario de Gobernación, yo no sé si quiere ser diputado local o si quiere ser constituyente, y voy a poner un ejemplo específico. Dice, quiero regular las marchas, y luego, quiero los derechos hasta de los animales. Y por otro lado, hay otra serie de campañas que dicen, yo quiero incluir en la Constitución que uno pueda tener más acceso al medio ambiente. Yo te preguntaría, ¿eso va en una Constitución? Cualquier derecho que uno está pensando se tiene que constitucionalizar, porque ahora pensamos que todo lo que metamos en la Constitución por arte de magia se va a cumplir. Pero si no conocemos ni la del 17. Por supuesto, que es un poco este tema. A ver, ¿qué debe ir en la Constitución de la Ciudad de México? Fundamentalmente la distribución de poderes. ¿Qué le corresponde al Ejecutivo? ¿Qué le corresponde al Legislativo? ¿Y qué le corresponde al Judicial? Escuché aquí un argumento, bueno, tiene que haber una parte dogmática y una parte orgánica, y hay unos partidos que están diciendo, no vamos a ir en retroceso en temas de aborto, en temas de matrimonio igualitario y derechos. Bueno, a ver, ¿la Constitución Federal ya incluye esos derechos o no? ¿O solo están replicando lo que dice en la Constitución y van a las calles y están aventándose una campaña que nadie entiende para qué sirve la Constitución? ¿Qué límites va a existir? ¿Qué organización va a existir? ¿Qué facultades van a tener los alcaldes? ¿Qué facultades van a tener el Poder Judicial? ¿El Consejo de la Judicatura Federal? ¿Quién está nombrando a los jueces? ¿Cómo los nombra? ¿Por qué los nombra? A ver, yo por un lado veo eso, que no está explicado para qué sirve una Constitución y qué debe contener. Y por otro lado, yo no puedo creer, Aguilar, Iñárritu y Pepe Encarnación y Oscar Mario y todo el auditorio, ¿alguien ha presentado una propuesta de Constitución? ¿Alguien ha salido con la calle para decir, yo veo la Ciudad de México a 50, 75, 100 años de esta manera? O sea, estamos en un concurso de arquitectos y uno quiere ganar el proyecto para construir un edificio. ¿Ha habido algún premio o algún reconocimiento o la entrega de alguno de estos proyectos sin que uno presente su proyecto previo? Yo veo muy complejo que ninguno de los partidos haya presentado la Constitución y diga, yo veo así en la Ciudad de México, yo creo que el Ejecutivo tiene que hacer esto, yo creo que las alcaldías tienen que hacer esto, para al final del día poder resolver el problema en las rutas, el problema del transporte público, el problema de las banquetas, el problema del agua, el problema desde que una señora se levanta y lleva a su hijo a la escuela, ¿qué le corresponde a cada quien? Yo veo que estamos entrampados en este grave problema que no sabemos hacia dónde vamos, y por otro lado que ya se arrancaron en campaña con puros temas de mercadeo que no van en la Constitución, y por otro lado, bueno, pues que estamos discutiendo temas muy intelectuales, muy complejos de procesar a la ciudadanía, y que al final la ciudadanía va a decir, ¿saben qué? A mí no me importa, van a votar entre el 15 y 20% de la población. Ya lo dice, y ¿no? en el camino, un tema electorero. Todos los partidos a pagar despensas, programas sociales, etcétera, para decir, yo quiero la mayoría del constituyente. Bueno, identificamos que no es un proceso electoral cualquiera ni constitucional. Estamos elaborando una constitución para definir la ciudad, no es un tema de Morena le gana al PRD, el PRD a Morena, y ahora estamos entrampados en eso. Tenemos 60 segundos, yo quisiera esto, y la próxima, pues, si les podemos quitar una hora en el estudio, se los voy a agradecer, media hora, 27, 6 minutos, muy poco. Y después burradas como la del INE, que invitan a un foro del 25 de abril al no sé qué. ¿Quién va a asistir a esa porquería? ¿Qué ciudadano va a pensar que se le va a tomar en cuenta? Sobre todo si lo está patrocinando el INE, que se lleva un dineral por nada al año. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ¿por qué no aprovechar las redes sociales, la alta tecnología, para obligar a todos estos sabios a que tomen en cuenta a la opinión de los ciudadanos? Porque aquí el problema está en el procedimiento que se ha llevado. Una vez más, la partidocracia y la burocracia dejaron de lado la política para tomar el proceso. Y la práctica en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Bueno, claro. Tenemos 5 segundos. Yo quiero volver a citar, pero ahora sí, vamos a dedicarle una hora a este espacio, por favor, Inge, y por favor, Arce, Juan Manuel, todos. Yo quiero agradecer a don Encarnación Alfaro, licenciado Encarnación Alfaro, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal de la Asamblea. Gracias, porque gracias a ti. Pues fue el primero que aceptó y está coordinando estos foros aquí en el estudio, estas pláticas, estas charlas, el maestro Fernando Zárate Salgado. También muchas gracias y ojalá que siga accediendo a estar aquí, y don José Alberto Aguilar Iñárritu. Gracias, Oscar Mario. Grupo Fórmula.